Muy bien, quiero darles la bienvenida a este espacio bastante especial de aprendizaje. Vamos a trabajar cada semana un tema de este maravilloso, ahora nuevo aporte de la ciencia, que es la neurociencia. Sí, relativamente nuevo, relativamente moderno. Y lo más curioso es que cuando al menos los peruanos o los latinos descubrimos por ahí algo novedoso, uy, le ponemos a todo, ¿no? Ahora, hoy en día hay neuro a todo, neuro publicidad, neuromarketing, neuroventas, neurooratoria, todo es neuro ahora, ¿no? Y bueno, la educación o los profesionales en la educación, tú y yo no podemos quedarnos fuera. Pero más que solo por una moda, necesitamos revisar acerca del aprendizaje y los aportes que esta ciencia tiene. Quiero hablar un poco de esto y ampliar esta parte, debido a que en nuestra formación docente nos han bombardeado muchísimo con metodologías, con estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje, pero no nos han enseñado casi nada acerca del objeto específico que aprende. Estoy hablando en forma figurada y este sería el cerebro. Al no conocer cómo funciona el cerebro, entonces también encontramos muchas limitaciones sobre la memoria, por ejemplo, los tipos de memoria, y esto a su vez representa una gran falencia, un gran déficit en nuestro ejercicio docente, porque nosotros podemos tener todo el diseño en la parte de enseñanza espectacular. Usted puede preparar las diapositivas más preciosas, tener la pizarra más hermosa, tener las fichas de estudio más elaboradas, más precisas, con los datos ahí resaltantes que el niño debe leer, que el niño debe recordar. Pero cuando hablamos de aprendizaje, cuando toda esa información puede quedar en la memoria y a la que podemos accesar además por remotos tiempos de nuestra vida. Hoy le hemos enseñado al niño, mañana le preguntamos y el niño dice, no sé, eso no nos han enseñado, responden, ¿no? Entonces uno, ay, ¿qué hacemos? Uno quiere jalar los cabellos y decir, pero ¿cómo es posible si ayer hemos visto esto? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que en nuestro ejercicio docente, yo como profesora, yo como profesor que puedo tener toda mi didáctica, mi pedagogía excelente, pero si no conecto con el cerebro del estudiante que me está oyendo, pero no analiza la información auditiva, con el estudiante que me está viendo, pero no analiza la información visual, entonces hay un gran hueco, hay un gran déficit y la educación, al menos en nuestro país, no avanza. Mi primera carrera es educación, soy del área de matemática y tuve mucha dificultad también con mis niños al intentar hacer cálculos. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no pueden hacer cálculos sencillos? Y dije, bueno, a lo mejor la respuesta está en la psicología. Entonces, mi segunda carrera, la psicología, yo dije, bueno, acá voy a encontrar respuesta. La verdad es que me ayudó, pero no era exactamente lo que estaba buscando. Y bueno, en la maestría de neurociencia ya pude entender mucho más, como repito, el funcionamiento del cerebro, conocer sus funciones básicas y conocer además cómo estimularlas, cómo modificarlas. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Así que vamos a trabajar estas semanas junto a la Municipalidad de Lima, este hermoso curso que es, o este hermoso taller virtual acerca de la neurociencia para el aprendizaje. Vamos a mirar hacia años atrás, vamos a buscar a través de la historia en años atrás, y les comento que los egipcios, que fueron el primer grupo humano, bueno, más o menos, ¿no?, que nosotros recordamos como civilización ya bastante constituida o moderna, si lo quieres, para su tiempo, ellos tenían como especial
atención, tenían especial atención hacia el corazón. Cuando una persona fallecía, no solo los faraones eran momificados, en realidad cualquier persona podía momificar a su familiar. Lo único que había de diferente eran las formas o luego el acompañamiento, pero habían muchas momias, desde las más sencillas hasta las más fastuosas. Entonces, ¿qué se hacía en el momento de la momificación? Lo primero que se hacía era retirar con extremado cuidado el corazón. En el caso de los faraones, se colocaba en una urna de oro y recibía una atención especial. Asimismo, el cuerpo, ¿no? Se limpiaba, se desechaban todas las vísceras, y el cerebro era retirado con un gancho a través de la nariz, poco a poco, y se desechaba. No tenía mayor importancia el cerebro. Luego de tratar el corazón, se regresaba a su lugar con el más grande de los cuidados, se regresaba a su lugar y se terminaba el proceso de momificación. Avanzando en la historia, los griegos empezaron a decir sobre el cerebro que era una especie de radiador. Yo quiero dejar abiertos los micrófonos en ese momento. ¿Quién conduce un auto, por favor? ¿O quién ha tenido experiencia con un auto? ¿Para qué sirve el radiador? ¿Quién me dice? Nadie tiene auto en la sala. ¿O nadie sabe para qué sirve el radiador? Buenas tardes, mi nombre es Liliana Morales. ¿El radiador sirve para regular la temperatura del auto? Correcto, exactamente. Y esa era la información, gracias Lili, esa era la información que los griegos empezaron a brindar en un primer momento sobre el cerebro. Esta masa helada acá arriba, esta masa fría acá arriba, entonces tal vez funcionaba para que nuestra sangre caliente, el ser humano es un ser de sangre caliente, bueno, regulara su temperatura, que esta sangre caliente cada vez que pasaba por el cerebro se enfriaba y hacía las veces de un radiador, ¿no? Hasta ahí llegó. Hemos aprendido recién del cerebro los últimos 30 años que los últimos 500 años, imagínense. Hemos aprendido, hoy en día sabemos más y seguimos aprendiendo, no es que ya sabemos todo. El cerebro tiene muchos misterios todavía, por ejemplo, los cerebros de gemelos, el sueño en sí mismo, ¿no? Este acto de soñar, las pesadillas, cuál es el objetivo de tener pesadillas. La investigación va avanzando por ahí, se maneja la hipótesis de que el cerebro hace pequeños simulacros de enfrentarnos a peligro y cómo podríamos reaccionar, ¿no? Por ahí esa podría ser una interesante respuesta acerca de las pesadillas, pero hay todavía mucha información que nos falta por explorar y recién estamos vislumbrando, así como hemos viajado ahora al espacio y tenemos imágenes mucho más claras de otros lugares. Igual el cerebro hacia adentro recién está dando sus primeras luces. Entonces, recién en los últimos 25, 30 años conocemos más del cerebro que antes. Gracias a las neuroimágenes, ¿no? Gracias a las imágenes computarizadas que ahora hay del cerebro, podemos ubicar la actividad cerebral cuando realizamos algún tipo de función. Podemos ver al cerebro en tiempo real, dónde, en qué área del cerebro se activa cuando yo salgo a correr, cuando estoy disfrutando una taza de café, cuando estoy soñando, cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy teniendo sexo con mi pareja. ¿Cierto? Ahora podemos ver al cerebro en tiempo real y esto es extraordinario. Y esta información también nos va a ayudar muchísimo en nuestro campo de la educación. Por ejemplo, en experimentos sociales que la neurociencia está haciendo, ha juntado personas, ha convocado personas de la misma edad, del mismo sexo, en el mismo ambiente, realizando la misma actividad y muchos de ellos, sus cerebros se han encendido en áreas diferentes.
¡Wow! Esa es una enorme, es una enorme conclusión, es una información maravillosa para los que somos educadores, que tenemos en un mismo ambiente niños de las mismas edades, más o menos de las mismas condiciones, más o menos con las mismas habilidades, realizando una misma actividad y sus cerebros se encienden en zonas diferentes. Eso ya nos dice bastante sobre nuestro ejercicio docente. Entonces, sí necesitamos actualizar nuestros conocimientos, pero no solo a un nivel, porque también esta es la segunda vez que con la Municipalidad de Lima estamos dictando este taller. Y algunas personas, ¿no?, nos han escrito, se han contactado y me dicen, el certificado, a mí solo me interesa el certificado. Es correcto, ¿no? Está bien, usted va a recibir además su certificado. Va a recibir una constancia de la municipalidad, si usted desea puede también adquirir el certificado de Cerebral Emotion Internacional, pero más allá de solo coleccionar conocimientos o actualizarlos, es poder utilizar en beneficio de nuestros niños, de nuestras niñas, nuestros adolescentes, incluso nuestros padres de familia. Entonces sí, ahora podemos ver al cerebro en tiempo real. Antes teníamos que hacer, a través de la psicología, muchas suposiciones de qué cosa ocurría acá adentro observando la conducta. Hoy ya no necesitamos suponer, porque podemos ver al cerebro en tiempo real. Muy bien. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, con toda libertad. Este espacio ha sido diseñado para la interacción, ¿sí? No para simplemente un monólogo, sino para la interacción. Usted pueda comentarme alguna curiosidad que tenga, alguna anécdota, lo que usted desee, y aquí a mí me va a encantar responder todo, menos cuántos años tengo, todo lo demás le voy a responder. ¿Ok? Vamos a avanzar, porque hace años atrás, en el 50, en el 60 del siglo pasado, mira, wow, recibimos importante información acerca de cómo funcionaba nuestro cerebro y por ahí saltó la información de que tenemos dos cerebros que son completamente diferentes, que son completamente opuestos, mientras uno es creativo, entonces el otro es lógico. Y también a partir de esta información empezaron a aparecer lo que ahora llamamos neuromitos, como la dominancia hemisférica. Esto de la dominancia hemisférica también sufrió varias curiosidades, voy a decir de esa manera. Por ejemplo, se dijo que las mujeres solo usan el hemisferio derecho, que los varones solo usan su hemisferio izquierdo, lo cual no es verdad y es un neuromito. Otra diferencia, hablando de esto mismo, de la dominancia hemisférica, se dijo que uno de nuestros dos hemisferios puede dominar al otro, ¿no? Que cada uno podía haber recibido de alguna manera mística que el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho domine al otro, lo cual tampoco es correcto y entra en el campo de los neuromitos. Queremos ser más inteligentes, eso sí, queremos buscar como sea cualquier estrategia, cualquier ingrediente, cualquier pastillita mágica que nos haga ser más inteligentes. Y luego vamos a hablar de qué cosa es ser inteligente. Y en esa búsqueda hemos creído, entonces, ¿no?, que explotando o haciendo solo determinadas actividades, uno de estos hemisferios se va a destacar. No. Si quiero ser más inteligente en el sentido más completo de esta frase, debo activar justamente ambos hemisferios. La comunicación, la intercomunicación entre ambos hemisferios nos hace más inteligentes. Estoy hablando de la manera más sencilla posible. El activar ambos hemisferios, el comunicar ambos hemisferios va a ayudar a que despertemos zonas en nuestro cerebro que andaban medias dormiditas, y esto a su vez también va a ayudar en el sentido de que nuestras respuestas sean más rápidas y más eficaces. Ahí es donde podríamos empezar a medir como algún criterio la inteligencia, ¿ok? La inteligencia. ¿Y cómo? A ver, te doy un ejemplo sencillito, un ejercicio bastante sencillo, primero para que lo hagas en ti
y luego para que lo hagas con tus estudiantes. Todas estas semanas que ustedes y yo vamos a trabajar, le voy a tener varias ideas, pero vamos a empezar con este. Usted va a tener 2 recipientes medianamente grandes donde puedan meter sus manos, ¿ok? En un recipiente vamos a colocar agua fría. Creo que porque el clima está no muy amable, vamos a evitar de colocar hielo. Bajo otras circunstancias podrías colocar agua y hielo, ¿ok? En el primer recipiente. En el segundo recipiente vamos a poner agua caliente. No agua hirviendo, ya no queremos que te lastimes. Agua caliente, ahí agua calentita que tú puedas más o menos tolerar, ¿ok? Vamos a meter nuestras 2 manos por 3 minutos con reloj, ambas manitos ahí, al mismo tiempo en los 2 recipientes con temperaturas opuestas. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Inmediatamente vamos a unir nuestras manos y vamos a sentir nuestras manos, vas a sentir como una descarga eléctrica aquí en tu cabeza de cómo es que la mano fría está sintiendo a la mano caliente y la mano caliente está sintiendo a la mano fría, y esto, porque está yendo directamente al mismo cerebro, esta estimulación simultánea, ¿no? Simultánea. Entonces, ambos hemisferios van a empezar a comunicarse. Es un ejemplo sencillito de lo que ahora se llama gimnasia cerebral, juegos mentales, ejercicios mentales, la comunicación entre ambos hemisferios. Y lo mismo tenemos que hacer usted y yo con nuestros estudiantes. La famosísima crisis cognitiva, ¿no? Causar crisis cognitiva. Uy, ¿qué? ¿Me debo llevar hielo y mis termos de agua caliente para...? No necesariamente, pero sí provocar este diálogo entre ambos hemisferios. Sabemos que el hemisferio izquierdo maneja la mano derecha y el hemisferio derecho maneja la mano izquierda. Entonces, ¿es verdad que los zurdos tienen cierta ventaja? También lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Vamos a avanzar. Vamos a ir, me encanta a mí ir haciendo pequeñas conclusiones para que nos quede bien marcadito, porque este espacio no es para que yo enseñe. Este espacio es para que usted aprenda y es diferente. Ajá. ¿A usted como educador le pagan para enseñar o le pagan para que el estudiante aprenda? Hágase ese cuestionamiento usted mismo. Se da cuenta que ya cambia la situación. Sí, yo no he venido a enseñar, este espacio no es para enseñar, este espacio es para aprender, que es diferente. ¿Qué es lo primero que nos interesa aprender? Saber que la neurociencia tiene bastante aporte a la educación. Recién en los últimos 30 años, gracias a las neuroimágenes y mucha de esta información que se fue investigando los últimos 500 años, cae en neuromitos, porque antes no podíamos ver al cerebro en tiempo real, en cambio hoy en día sí. Hoy en día sí podemos ver al cerebro en tiempo real. Y hablando de tiempo real, le presento aquí en la pantalla una fotografía real del sistema nervioso. La literatura tiene como objeto de estudio la palabra. La antropología tiene como objeto de estudio el ser humano. ¿Qué más? La astrología tiene como objeto de estudio los astros. ¿Cuál es el objeto de estudio de la neurociencia? No el cerebro, sino el sistema nervioso en su totalidad. ¿Ok? El sistema nervioso es el objeto de estudio de la neurociencia, el sistema nervioso. Y acá ya yo empiezo a emocionarme por 2 motivos. Motivo número 1. Cerebral Emotion, que es una institución, es un centro de desarrollo personal internacional con presencia en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, España, Suiza. Tiene uno de los bancos de neuroimágenes más grandes, más completos y además constantemente actualizado. Así que al pertenecer usted a nuestra comunidad,
gracias a la apertura de la Municipalidad de Lima, está usted recibiendo uno de los aportes, apoyos más importantes en su profesión como docente o como mamá también, y ya quiero hablarle como mamá también yo, así que bienvenida a nuestra comunidad. Vamos a ver, este es el segundo motivo que me emociona. Ahorita te explico. Primero participa conmigo. Este sistema nervioso te está mirando, ¿ok? Vamos a imaginarnos, vamos a completar luego encima del sistema nervioso los músculos, los huesos, ¿ok? La piel, y esta persona te está mirando. Tú podrías deducir, no suponer, sino deducir cuál es su mano dominante. ¿Quién se anima a responderme? Puedes abrir tu audio. La derecha. Correcto, esta es una persona diestra. ¿Por qué? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Has hecho de Porque ti, tiene Marín? más nervios. No, porque Correcto. tiene más nervios. Del lado Muy derecho. bien. En su brazo derecho tiene más terminaciones nerviosas. Y eso, como dicen los adolescentes, es alucinante. ¿Por qué? Entiéndase que usted y yo no venimos prediseñados en nuestro sistema nervioso con las terminaciones correspondientes y ya está, se acabó. No, aquí va otro apunte que usted debe estar ahí colocando en su cuadernito, ¿verdad? El sistema nervioso se transforma constantemente. Por eso es que al inicio de esta charla yo le aseguraba que podemos hacer modificaciones, que podemos hacer estimulaciones. Le aseguraba, porque sí, esto que se llama plasticidad cerebral, que todo el mundo habla de plasticidad cerebral, pero no terminamos de entender qué cosa es exactamente, es la maravillosa capacidad de transformarse a sí mismo. El sistema nervioso tiene la capacidad de transformarse a sí mismo, y toma apunte. Somos 5% genética, 5% genética, 95% entorno, 95% entorno. Ahí es donde estas diferencias que estamos apreciando se hacen claramente manifiestas. Voy a hablar ahora a modo de ejemplo del miembro fantasma. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos jovencitos, muchas personas, no solo varones, muchas personas tuvieron que ser operados y tuvieron piernas, brazos mutilados, ¿verdad? Mutilados. Y cuando estas personas empezaron a recibir ayuda y el control del dolor a través de la morfina, se registró un detalle interesante, un detalle bastante interesante. ¿Cuál era? Ellos decían, me duele el pie. Me duele el pie, y esa persona había sufrido la amputación de ambas piernas. Entonces era ilógico decir, ¿cómo te va a doler el pie si ya no tienes pie? O estas personas habían sufrido ¿no? la amputación del brazo y decían, me duele el codo, me duele la mano, pero no tenían codo, ya no tenían mano. Y nos dimos cuenta que el sistema nervioso, ¿no?, al ser cortado de forma tan abrupta como era esta operación, claro, para cuidar la vida, todavía iba a sufrir una adaptación, llevando la información a nuestra columna vertebral, y esta a su vez al cerebro. Está a su vez al cerebro. Entonces, todas estas investigaciones nos fueron anticipando, y todavía viene más por aprender acerca de nuestro sistema nervioso. Y recordemos, el objeto de estudio de la neurociencia no es exactamente el cerebro, sino todo el sistema nervioso. Hablemos ahora del sistema nervioso central y del sistema nervioso, voy a decir yo, autónomo. Usted va a encontrar otras terminologías, tal vez vegetativo, ¿no?
podría ser? Bueno, yo voy a usar la palabra autónomo, me parece el término más adecuado. No es que sean dos diferentes, en realidad es el mismo, pero yo voy a hablarlo de esta manera, ¿no? Por ahí también el sistema nervioso simpático o parasimpático, que tiene ciertas diferencias, pero pertenece a este grupo grande que yo estoy llamando autónomo. Voy a hablar lo más sencillito posible. El sistema nervioso central se encarga de todas las funciones que tú conscientemente controlas. A ver, otra vez. El sistema nervioso central se encarga de las funciones que tú puedes controlar de forma consciente. A ver, ejemplos. Vamos, participando conmigo. ¿Qué funciones realizamos de forma consciente? Escribir. Muy bien, escribir. Cuando manejamos el auto. Conducir un auto, muy bien. Caminar también. Caminar, correcto, muy bien, Comer. perfecto. Comer, ajá. Comer, el acto en sí mismo, ¿ya? ¿Correcto? El acto en sí mismo de llevarme la cuchara a la boca o llevarme la comida a la boca. Ese movimiento, ese acto mismo. Hablar. Muy bien. Y si se da cuenta, el caminar, el hablar, el conducir, el leer, nadie me dijo, el escribir, necesita pasar por un proceso de aprendizaje. Ah, eso es interesante. Necesita pasar por un proceso de aprendizaje. La comunicación es innata. La comunicación es innata. Un bebito de 4 meses que tú lo estás cargando, que no tiene ni idea de qué idioma habla su familia, ya se comunica. Agarra, ¿no? Con su dedito y señala el no está gesticulando una palabra exactamente, pero ya se está comunicando. Entonces, la comunicación es innata, pero el lenguaje sí es aprendido. Y si un niño no aprende el lenguaje de sus padres, por ejemplo, los primeros 8 años de vida, es posible que no desarrolle nunca el lenguaje como tal, en el sistema gramatical, etc. Es un dato curioso. Sigo hablando un poquito del sistema nervioso. Son todas las funciones que controlamos y a su vez acabamos de dar una pequeña conclusión que estas son aprendidas. Ahora tiene sentido lo que hace un momentito nos decía la neurociencia con respecto a que somos 5% genética y 95% entorno. Vamos al sistema nervioso autónomo. Las funciones que no podemos controlar. Nuestro cuerpo realiza funciones que no podemos controlar. ¿Cuáles serán? A ver, pensemos un poquito. Respirar. Muy bien. Parpadear. Respirar, parpadear, ya. A ver, algunos otros. Bostezar, toser, estornudar. Sí. La digestión. Muy bien, estaba esperando esa respuesta. La digestión, ¿no? La digestión, la respiración y la circulación. Aunque yo me concentre y diga que mi corazón deje de latir, que mi corazón deje de latir, eso no va a ocurrir. Le pertenece al sistema nervioso autónomo. Igual que la digestión. El acto de comer sí es voluntario, pero la digestión no es voluntaria. Yo no puedo decir, uy, primero hoy día comí un ceviche con mi vaso de chicha morada, primero que pase la chicha morada, y ahora sí que pase el ceviche. No, ¿verdad? No puedo controlar la digestión. Le pertenece al sistema nervioso autónomo, que su función es garantizar la supervivencia. Garantizar la supervivencia. Aquí te voy a hablar ahora un tantito ya a nivel emocional con respecto al grito. El grito es interpretado en nuestro cerebro primero por el sistema nervioso autónomo, el que no controlas, y se interpreta como señal de peligro, de alarma.
Y cuando el sistema nervioso autónomo, más específicamente mi amígdala cerebral, interpreta de la realidad que estoy bajo peligro, va a tener dos reacciones: fuga o ataque. En algunos escritos usted va a encontrar tres reacciones: fuga, ataque y paralización. Yo voy a corresponder la paralización dentro de la fuga. El quedarme inactivo también es una forma de escape. Y es la forma, si usted se da cuenta, en la que reaccionamos con nuestra pareja o con nuestro hijo. Porque qué bonito es hablar todos estos datos, estoy tomando apuntes, uy, qué bonito está quedando mi cuaderno de mi estudio de la Municipalidad de Lima con Cerebral Motion. Lo que queremos entregarte es información que tú puedas usar para tu propia vida. Y por eso nos gritamos con el esposo, por eso nos gritamos con nuestros hijos. Cuando tú le gritas al hijo, el hijo se pone a llorar. Pero ya estás llorando, ¿por qué lloras si no te he pegado? Te voy a pegar para que veas qué es lo que es llorar. Y sigo gritando. O nos gritamos con el esposo y esta situación provoca que sigamos atacándonos, insultándonos, haciendo sentirnos mal. Y si se da cuenta, vivimos de esta manera socialmente y no nos damos cuenta, primero, de dónde viene esto, y luego tampoco hemos aprendido herramientas o estrategias que nos ayuden a darle un giro a esto y mejorar. Esta información no es solo para que usted se vuelva cabezón, ¿no? Lleno ahí de información, sino que pueda utilizar. Bajo una hermosa expresión oriental, se dice que las personas que están enamoradas se hablan bajito y se susurran al oído, se hablan con mucho amor, porque sus corazones están cerca. Pero cuando nuestros corazones se alejan, queremos gritar para que con el grito llenemos la distancia que hay entre uno y otro corazón. Qué bonita reflexión, ¿no? Qué bonito esto que les acabo de, esta pequeña ilustración que les acabo de mencionar. Recordemos entonces el grito, dentro del área emocional está correspondido como un castigo, el castigo del grito, y solo levanta o eleva nuestras señales de alerta del sistema nervioso autónomo. Por eso pareciera que no podemos controlar nuestra ira o nuestro enojo. Es posible, sí, dentro de lo que se llama autorregulación, que también lo vamos a ver. Retomamos. El objeto de estudio de la neurociencia es el sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene la capacidad de transformarse a sí mismo y hemos aprendido de esto recién los últimos 30 años, más o menos, gracias a las neuroimágenes, porque ahora podemos ver al cerebro en tiempo real. Este cerebro pesa aproximadamente 1,4 kg. Cuando Albert Einstein murió, wow, todos querían un pedacito del cerebro de Albert Einstein, obviamente, ¿no? Y todo el mundo quería abrir el cerebro, pesar el cerebro, cortar el cerebro, ver cómo era el cerebro de Albert Einstein por dentro, y era más parecido al cerebro de una mujer que de un varón en realidad. Ajá, a ver, algunas curiosidades sobre el cerebro. El cerebro dentro no sangra, ¿ok? Las venas y arterias que lo alimentan y lo oxigenan están por fuera, están por encima. Ahorita vamos a ver en las meninges, ahora las vamos a conocer, seguramente las conoces. Yo de todas maneras debo ampliar esta información para tener un orden en nuestro aprendizaje semana a semana. El sistema nervioso, esto es algo que me había olvidado de explicarte. El sistema nervioso, escúchame estos dos puntos que te voy a decir. El sistema nervioso se desarrolla de abajo hacia arriba, quiere decir desde la parte final de la columna vertebral hacia el cerebro, y en el cerebelo, desde atrás hacia adelante, ¿ok? Otra vez, parece información sencilla, pero es muy importante. El sistema nervioso desarrolla o madura de abajo hacia arriba
y de atrás hacia adelante, siendo el lóbulo frontal, el más anterior, el último en madurar. Este cerebro, hablando del cerebro, ahora va a entender por qué hago la aclaración, no siente dolor. Si usted ha visto la película Hannibal, no es que se la esté recomendando, pero la quiero mencionar. Hay una escena, voy a calificarla como macabra, en la que el doctor, ¿no? Ha abierto el cráneo de una persona, del enemigo, entre comillas, y está con una pinza sacando trozos del cerebro, así directamente, la persona está viva y no siente dolor. Es que en sí mismo el cerebro no duele. Si pudiéramos pellizcarlo, no nos dolería. Además, pellizco involucra el eczema de piel y la piel es lo que vendría a sentir el dolor gracias al sistema nervioso. Entonces el cerebro no duele. Este cerebro consume 1/5 de lo que comemos, 1/5 de lo que comemos va directamente al cerebro y tiene la complexura de una palta madura pelada, ¿ok? Esa es la complexura del cerebro, de una palta madura pelada. La puedo sostener, pero si yo aprieto un poquito, ¿no es cierto? Es la misma complexura del cerebro, 60%, 70% de grasa, grasa de la buena, y ya está además que yo te insista sobre los alimentos que debes consumir, ¿verdad? Pesa 1,4 kg, ya les había dicho, necesita bastante agua también por la oxigenación. El agua es lo que trae el oxígeno hacia el cerebro, por eso es importante tomar agüita, así con cariñito, agüita. No duele. Y este cerebro consume el 20% de toda mi energía. 20% de toda mi energía. Y como es tan inteligente este cerebro, o se cree tan inteligente, mi cerebro ha creado rutas, ha creado atajos. Atajos se llaman sesgos cognitivos. Ha creado atajos para ahorrarse energía. Y ahí es donde podemos tomar decisiones impulsivas o tomar decisiones automáticas, porque el cerebro, cuando está pensando y pensando, gasta 20% de toda nuestra energía. No es poco, ¿ah? No es poco, es bastante. Por eso es que la actividad intelectual es más cansada que la actividad física. La actividad física con un poco de descanso, un poco de alimento, una ducha helada, ¿no? Nos recomponemos, pero la actividad intelectual sí corresponde a un desgaste mayor, un desgaste mayor. Y este, añadido al desgaste emocional, casi esta ecuación va a ser igual a enfermedad. ¿Qué riesgo? Sí, así es. Entonces, nuevamente insisto que esta información no es solo para que quede ahí en mi libretita de apuntes, sino que yo pueda empezar a hacer transformaciones voluntarias en mí mismo, en mí misma, adquirir algunos nuevos hábitos ya con fundamentación científica. Mi cerebro tiene mucha electricidad, entre 23 a 25 watts de electricidad hay en mi cerebro. Estoy viendo la hora porque no quiero pasarme y quiero tener mucho espacio para compartir. Este cerebro maravilloso tiene mucha electricidad. Acuérdese de eso también, porque la próxima semana lo vamos a hablar a detalle. 25 a 23 watts de electricidad. La pila o batería que colocamos al reloj de la cocina tiene 1,5 watts de electricidad. 1,5 watts. Nuestro cerebro tiene mucho más. Y cuando hablamos del cerebro... ¿Perdón? Pero el pollo, la pata del pollo. Pensé que pregunta.
Ok, eso estaba programado además para ver si estamos atentos o no. Cada vez que vemos del cerebro, nos imaginamos así una cosa monstruosa, llena de detalles y creemos que el cerebro es casi un rompecabezas gigantesco, lleno de partes pequeñitas que ni siquiera podríamos terminar de aprender o de nombrar. Yo les sugiero que no piense del cerebro de esta manera. Yo les sugiero que vea del cerebro como una unidad. Alguien dijo en algún momento que usamos solo el 10% de todo nuestro cerebro, el 20%, ya creo que por ahí con cuanto mucho hemos llegado al 30%. No es verdad. Utilizamos el 100% del cerebro. Muchas áreas del cerebro las utilizamos para pequeñas actividades. Algo tan sencillo como tomar un vaso activa muchas áreas cerebrales. Pero es cierto, cuantas más áreas cerebrales activas, más inteligente soy. Más inteligente soy. Y de eso vamos a hablar más adelante. Lo que ahorita quiero que usted vaya comprendiendo es que no veamos al cerebro como un rompecabezas, ¿no? Como un conjunto de partes pequeñitas que no sabemos ni siquiera dónde calzan. No, el cerebro no hay que verlo así, el cerebro hay que verlo como una unidad. Y aquí está este cerebro. No es que uno abre el cráneo y ahí aparece el cerebro, no, ¿verdad? Hay varias capas que nos van a ir llevando hasta este cerebro. No está del todo tan expuesto porque imagínense un órgano, un músculo. ¿Cómo dijo? ¿Músculo? Sí. Otro apunte ahí en nuestro cuadernito. El cerebro no es el órgano principal del sistema nervioso. El cerebro es un músculo porque requiere de ejercicio. Y cuando los músculos no se ejercitan, se atrofian. Ajá, retomamos. Estamos trabajando un taller espectacular de la Municipalidad de Lima y Cerebral Emotion, que es neurociencia del aprendizaje, porque queremos ir subsanando algunos detalles importantes en la ciencia de la educación que no hemos recibido en nuestra formación docente con respecto a este maravilloso músculo del cerebro, sus funciones, pero principalmente cómo estimularlas o modificarlas. El objeto de estudio de la neurociencia es el sistema nervioso, que tiene como característica principal transformarse a sí mismo, y esto es espectacular. La neurociencia, al ser una ciencia casi exacta, por no decir exacta, nos brinda números y entre estos, solo por un aspecto pedagógico, para entender, podemos decir que somos 5% genética, 95% entorno. Lo que comemos, a dónde vamos a jugar, en qué lugar vivimos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuánto dormimos, qué leemos, eso va conformando, modificando, transformando nuestro propio sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene una parte central dentro de la distribución de sus funciones con los aspectos conscientes que además tienen que ser aprendidos. Y si son aprendidos quiere decir que hay que enseñar también. Ahí está nuevamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otra parte también distribuida en sus funciones que no controlamos, cuya tarea principal es la supervivencia, mantenernos vivos, y ahí es donde también se activan ciertas condiciones emocionales, porque somos una unidad. No trabajamos separadamente o cada área del cerebro se enciende divorciada completamente de otro, un hemisferio puede trabajar diferente de otro. No, todo el cerebro hay que verlo como una unidad que se comunica en sí mismo, y la idea es también estimularlo como una unidad. Disculpe. ¿Alguien quiere hacer tal vez alguna pregunta? Disculpe, sí. Gracias por su tiempo, gracias a la municipalidad y a todos. Voy a tratar de ser muy breve.
justo tocando el tema que usted comenta sobre que somos una unidad, me nace una pregunta que quisiera que pueda, sé que más adelante va a explayarse y le agradezco en la brevedad lo que pueda orientar, explicar. Siempre hemos visto que las personas desarrollan habilidades. Bueno, yo también soy maestra, ahorita me estoy concentrando en trabajar con niños especiales, y principalmente porque tengo un hijo que es así, que tiene una discapacidad y tiene un retardo moderado. Y justamente me fascina el tema porque he aprendido bastante investigando y la neurociencia me ayudó mucho. Hay una pregunta, en realidad son dos, breve. La primera es, cuando nosotros hemos sido profesores, hemos visto siempre que las personas desarrollan habilidades intelectuales, ¿no? Destacadas, ¿no? Tienen un CI alto o tienen un coeficiente alto, se destacan por su inteligencia intelectual. Y vemos también que hay otro tipo de personas que destacan más por sus cualidades, tipo, me refiero a la introspectivo, ¿no? Moral, ético, sus valores. Y lo que siempre me ha parecido una paradoja es entender por qué están separadas. Y lo veo, por ejemplo, en el contexto, ¿no? Vemos, por ejemplo, autoridades que son muy intelectuales, cultas, conocen, educadas, en lo máximo, maestrías, PhD, todo, pero moralmente algo no funciona. O son muy éticos y son muy nobles, tienen mucho desprendimiento, pero intelectualmente no. Esto tendrá que ver con esta falta de integración. O sea, eso me parece raro y cuando uno es profesor no busca que conozca más, sino que lo que aprenda lo aplique para un bienestar propio y para un bienestar a los demás. Es lo que todos los maestros aspiramos. No que solamente hablen bien o saquen buenas notas, sino para qué sirve lo que lo que tú estás aprendiendo. Esa es por una pregunta que siempre me ha rondado en la cabeza y no le encuentro explicación, porque la gente se parte de esa forma. Eso es uno. Y otra cosa, de repente ahí, es entender esto de la neuroplasticidad. Quiero saber si eso tiene un límite, o sea, si que con el tiempo se paraliza, o sea, las personas adultas mayores siguen esta neuroplasticidad sigue o ya va en decadencia. Eso es un lado, porque eso también sucede con las personas que tienen discapacidad, me refiero al nivel intelectual, y lo digo porque he descubierto de tantas, mi hijo es un niño especial, tiene ya 16 años, va a cumplir, y yo he descubierto en el método Montessori una puerta muy grande, porque María Montessori era médico, era neuróloga, era psiquiatra y finalmente fue maestra. Y ella desarrolló un mecanismo de trabajo muy progresivo y muy detallado, y yo noto, yo siento como que son engranados unos con otros, están muy bien estudiadas y ha funcionado con mi hijo. Mi hijo desarrolló muchas habilidades, ha desarrollado la intelectualidad de manera sorprendente que no lo ha podido hacer en 14 años. Y esto es porque estudió mucho esto que usted está mencionando, y eso es muy importante porque a veces uno ve a los alumnos y ve dificultades y cometemos el error de prejuzgar o cometemos el error de creernos psicólogas, terapistas o lo que sea, o neurólogas inclusive, y erramos en hacer un diagnóstico y al final no terminamos ayudando bien al chico y le hacemos un daño. Entonces, yo pienso que esto es importante y que se pueda difundir y ojalá que más adelante se pueda hacer un curso más extenso. Esas son mis interrogantes y ya no sigo hablando más y le agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias también por tener la valentía de comentarnos su caso. Generalmente vivimos en una sociedad que dice, uy, cuanto menos sepan de mí mejor, pero le aplaudo la valentía porque seguramente en la sala muchas personas van a identificarse con su caso, en mayor o menor medida, pero se van a identificar. Ok, voy a responder de esta manera. Hoy en día, dos de las personas más millonarias del mundo son Elon Musk, estoy tratando de pronunciar su nombre en inglés, Elon Musk, se escribe Elon Musk, seguramente lo sabe, y Jeff Bezos. Elon Musk, dueño de Tesla, dueño de SpaceX,
que es SpaceX ahorita está construyendo cohetes para llegar al planeta Marte, ya no es ciencia ficción, lo saben, hoy en día se están construyendo estos cohetes y se están haciendo ya todos los estudios. El hombre más rico del mundo, hoy en día, 2022. El segundo hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, dueño de Amazon, que a un principio empezó con una idea, voy a decir así, espero que me atienda con amabilidad, por favor, ¿ya? Una idea ridículamente sencilla. Tú me mandas a comprar a mí, yo lo compro por ti y te lo envío. Así empezó Amazon, una idea extremadamente sencilla. Un niño de 4 años con un papelito puede ir a la tienda a traerte una bolsita de sopa Yinomen, ¿no? Tú me mandas a comprar, yo lo compro por ti y te lo envío. Muy sencillo. Hoy el segundo hombre más rico. Primer hombre más rico, y no quiero que se enfoque primero en la idea, en el tipo de idea de negocio. Para trabajar con Elon Musk uno tiene que ser un genio. Él tiene además esta condición autista del Asperger, que es la enfermedad de los genios. Sir Isaac Newton era Asperger, Albert Einstein era Asperger, Bill Gates es Asperger, Elon Musk es Asperger, Tim Burton es Asperger, ¿no? Es la enfermedad de los genios. Ok. Una idea extremadamente compleja, no cualquiera puede trabajar con él, pero ambos están ahí, en la cúspide del mundo. No por el tipo de idea de negocio que sea muy sencillo, que sea muy compleja, sino por la parte humana que hay detrás. A ese punto quería llegar. Y quien ha dividido o ha separado esto es el propio ser humano al integrar sistemas. Es nuestro sistema, no solo educativo, no solo político, es nuestro sistema humano que ahorita no está desarrollando bien por muchos años, por muchos años. Finlandia, que todos sabemos que estamos en esta sala de educadores, puesto número 1 en educación hoy en día, hizo cambios en su política, en su sistema político hace 20 años atrás. Hoy en día, puesto número 1. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, ellos son un ejemplo. Finlandia, Singapur, los nuevos tigres asiáticos, ¿no? Entonces, sí se puede, pero esto no es una condición exactamente humana, sino del sistema, que ha sido corrupto, ¿no? Y que viene respondiendo a otros intereses, pero me voy a quedar ahí porque prefiero avanzar más o hablar más del lado de aporte o prevención que solo casi dirigirnos hacia la queja, ¿ok? Elon Musk, continúo por acá mi respuesta, ha salido a decir, a mí no me interesa ningún papel de universidad, no tiene ningún valor para mí. Imagínense usted es dueño de una universidad y sale el hombre más rico del mundo a decir, no oh Dios mío, quieren colgarlo a Elon Musk, ¿no? Porque él se expresa o es una llamada de atención justamente sobre nuestros sistemas que no están resueltos hacia la vida, sino hacia prácticamente, primero hacernos infelices. Ahora voy a hacer más llamadas de atención todavía a nuestra sociedad. Tenemos colegios que nos llamamos colegio tal, ¿no? Y por ahí buscamos resaltar de una u otra manera. Entonces hay colegios que dicen, uy, este niño es matemático, apruébalo en comunicación, apruébalo en arte, que no lleve educación física. Hay que prepararlo para que destaque en los concursos y traiga renombre al colegio. Eso se llama negligencia educativa, porque estoy explotando solo un lado de, entre comillas, la habilidad que el niño tiene, cuando nuestra tarea es el desarrollo integral, ¿no? Y lo mismo con otros niños, niños deportistas, no importa, apruébale en matemática, ponlo aunque sea el mínimo y que pase porque, va a destacar en deporte. Y es a ciencia cierta, ¿no? Haciendo un mea culpa, lo que estamos haciendo, y eso responde más allá que al ser humano, un poquito a nuestro sistema. Entonces, hacer presencia real en la vida de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, corresponde a esta unidad. Pero vamos a seguir hablando más de eso. Con respecto a lo segundo que usted mencionó, es posible, sí, hay técnicas, hay estrategias
el método Montessori, y tampoco aquí podemos decir un método mejor que otro, porque en realidad el punto está en escoger el método más ideal para tal caso, ¿no? No todos son los más ideales, y eso no quiere decir que, o sea, entiéndase que no quiero levantar banderas sobre metodología, solo eso, ¿ok? Y que definitivamente Mary Montessori ayudó, wow, extremadamente bastante a la educación. Ella no tenía distribuidos niños por edades, no, estaban todos asociados más bien desde lo que hace o lo que debería cumplir tiempos remotos la familia. Ahora hemos tenido que retomarlo a través de este método Montessori llamado así, el que trasvajice con pinza o con esponja, que suba cierres, que cosa botones, que corte, eran cuestiones extremadamente domésticas, que la familia lo ha ido dejando, y los papás hemos entrado en burbujas tan raras. Los mismos niños antes de la pandemia ya eran todos alérgicos, alérgico a la plastilina, alérgico a la goma, alérgico a qué va la criatura al colegio si no puede hacer nada, ¿no? Los papás se nos venían encima porque el niño era alérgico absolutamente a todo, antes de la pandemia. La pandemia nos ha ayudado a valorar más bien a los profesores, a los centros educativos, con todo, ya queríamos que regresen las clases, y estamos en esta etapa de transformación. Usted y yo, aunque no lo crea, estamos haciendo historia en nuestro bello Perú. Tú dirás, acá somos poquitos en esta sala. No, tú y yo estamos haciendo historia en esta etapa, en este tiempo para el Perú. Y los cambios siempre son difíciles, pero vamos a seguir viendo más. Gracias por tu participación. Y a donde sí quiero llegar a modo de conclusión es que toda información debe ser digerida. Toda información debe ser digerida, y esta forma de desdoblarnos en soy uno por acá y soy otro por allá, es un invento social que cada vez nos vamos dando cuenta de que no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces sí estamos buscando, repito, desde esta persona que ahorita es el hombre más importante, más influyente, más rico del mundo, que salga a decir, oye, estamos haciendo mal en nuestra educación, que yo me saque 20 por allá y no sepa resolver un problema con alguien que me hizo sentir mal, no soy una persona inteligente entonces, ¿no? Ahí. Y por eso les mencionaba también el otro segundo hombre más millonario del mundo, y ver que no tiene nada que ver con publicidad, ni con dinero, ni siquiera con la idea de negocio, sino con el hecho de ser personas. Y a eso ha llegado la neurociencia. La neurociencia no es un libro de recetas mágicas para ser superhumanos, porque hay una tendencia de ser perfectos, tener la nariz perfecta, tener el cabello perfecto, tener la cintura perfecta, tener todas las notas perfectas, el trabajo perfecto, la casa perfecta. Tenemos que ser perfectos. No, la neurociencia ha entrado para volver a ser humanos, y eso se logra mirándonos hacia adentro. Y mirándonos hacia adentro empezamos del cuero cabelludo. Del cuero cabelludo lo que hay debajo es el periósteo, que es una capita muy delgadita que está encima del hueso, del cráneo, el hueso más duro de nuestro sistema óseo. Un cabezazo puede matar a otra persona. El cráneo es el hueso más duro que hay, seguido de la mandíbula. Nuestra mandíbula tiene además unos huequitos acá donde engancha el músculo para hacer fuerza, pero la mandíbula es otro hueso bastante duro, igual que la rodilla y el codo, huesos que pueden provocar incluso la muerte de otra persona. Debajo del hueso tenemos otras 3 capas, empezando de la dura madre. Yo no sé si usted ha visto el recubrimiento de las tablas de melamine, ¿sí? Les ponen un recubrimiento a los costaditos. En algunos casos se ha despegado y ha quedado por ahí colgando. Fíjate ahí la mesa, ya ves, se salió, ¿verdad? Es flexible, pero si tú quieres meter la uña ahí no entra. Ya, así de dura, de verdad, así de dura es la dura madre. Debajo de este está aracnoide, y finalmente una capa más delgada que se llama pía madre antes de llegar al cerebro, y estas 3 últimas debajo del hueso se llaman las
meninges. Qué bueno, estamos aprendiendo. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque estas meninges, siendo que el hueso del cráneo también es poroso, en algunos casos podrían infectarse, y eso va a traer terribles repercusiones sobre el cerebro. ¿Sabes qué? Quisiera invitarte a nuestro curso de neurociencia, porque ahorita estamos hablando así solo en tu imaginación de lo que es el cerebro, pero yo quisiera invitarte a que en este curso conmigo, esta foto no es de ahora, esta foto es de cuando tenía el cabello negro hace años atrás, ahora estoy llena de canas que ya no se pueden disimular ni pintar, solo peinar. No es de ahora, aunque estamos con nuestros tapabocas, no es por la pandemia, estos son de cursos de años anteriores que nosotros desarrollamos este curso, y poder ver ahí en vivo y en directo, ¿no? Cortar, hacer disecciones sobre el cerebro. Tú quieres información, en el chat te hemos dejado los enlaces, puedes preinscribirte, el curso empieza de forma virtual, pero termina con una sesión presencial en nuestro auditorio en Miraflores, así que está espectacular, puedes solicitar los teléfonos. Empezamos ahora en julio, es un curso bastante completo de 4 meses y no solo, como les repito, la diferencia de Cerebral Emotion, porque esta información del cerebro tú puedes entrar y meterte a internet y ver 17 horas de video diarios de lo que es la neurociencia, pero lo que no vas a encontrar es cómo aplicarlo a nuestra humanidad, a nuestro contexto social aquí en Latinoamérica, a mí que soy mamá, que soy papá, que tal vez trabajo en ventas, ¿no es cierto? Eso no vas a encontrar y eso es lo que sí queremos darte. Y lo que me encanta de Cerebral Emotion es que no ha perdido esta parte humana, esta parte cercana, de poder mirarnos a los ojos y buscar hacernos sentir bien. Finalmente es lo que somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Repítelo, sí. Somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Finalmente somos eso. Y más nosotros como educadores, ¿cómo tratamos a nuestros niños? ¿Los tratamos como torpes? A ver, tal, su cuaderno. Ay, tú, pero, ya pues, bueno, esa sola actitud ya marcó la vida de ese estudiante hasta la tumba. Somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Te voy a dar los teléfonos. Y este cerebro, ¿no es cierto? Estas meninges cubren debajo del encéfalo otras áreas. Sepas o tienes que saber que debajo del cráneo no está directamente ahí el cerebro, no, hay otros componentes. En el encéfalo encontramos el cerebelo con funciones determinadas, dice acá. Anota, por favor, anota cerebelo igual movimiento. El cerebelo es el que gestiona, es el que administra todos los movimientos, gruesos y finos, desde el equilibrio hasta los movimientos más sofisticados. Cerebelo. Tenemos otros órganos dentro del encéfalo, como el cerebro, que acá lo estamos viendo claramente, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ¿ves? Se nota con mucha claridad. El bulbo raquídeo, que también lo estamos viendo aquí, y todas estas terminaciones nerviosas que luego se asocian a la columna vertebral, más específicamente a la médula espinal, bueno, son los que vamos a recordar. Ahorita hagamos diferencia entre cerebro y cerebelo. Cerebelo igual a movimiento. Movimiento, cerebro igual a funciones dentro del sistema nervioso central y centro del sistema nervioso autónomo. Por ahí vamos a ir avanzando, ¿ok? Continuamos así, llegamos ya a esta parte final el día de hoy. Acá están los teléfonos, puedes escribirnos al WhatsApp, visitarnos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y contra mi voluntad en TikTok también. Ok, Cerebral Emotion a sus servicios. ¿Y qué es la conclusión del día de hoy? Bueno,
La neurociencia, recuerde, no es solo el estudio del cerebro, sino de todo el sistema nervioso. Y este sistema nervioso puede ser transformado, puede ser transformado. Antes de dar las siguientes conclusiones, voy a pasar a una ronda de preguntas. Voy a revisar por si acaso el chat. Ajá, Marianita, dijimos desde el equilibrio hasta los movimientos más sofisticados. ¿Cómo podemos inscribirnos en el curso? Me están preguntando. Ahorita es virtual todavía, pero termina con sesiones presenciales. Así es. Si usted menciona que es de la municipalidad, que es del grupo de la municipalidad, se le va a dar un descuento especial, porque la idea es impactar a nuestra sociedad de manera positiva. Acá hay una pregunta que nos hace el profesor José Cavero. Cuando hablamos del desarrollo integral, ¿no? ¿Qué propuesta educativa o en lo social o en lo individual tendría que ser más integradora? Debido a que nuestra naturaleza es social, claro que sí. Hay una necesidad de convertirnos en personas. ¡Qué inteligente aporte es este! Y cuando hablamos de inteligencia, antes era la colección de conocimientos. Inteligente era aquel que se sabía toda la tabla periódica de elementos químicos. ¡Wow! Ese es inteligente. El niño de 5 años que se sabía la tabla del 12. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¿No? El niño por ahí que se sabía los nombres de todas las lunas de Júpiter. ¡Wow! Se sabe 70 nombres. ¡Qué impresionante! Ese es inteligente. Tú te sacas 0 en matemática, pobrecito, burrito eres, ¿no? Así lo veíamos. Hasta que en el 95... aparece en el 92, perdón, aparece Howard Garnett y nos dice, no, pero hay una serie de inteligencias. Acá yo les presento este disco de las inteligencias múltiples. Y ahí es donde aparece el método DIM, ¿se acuerda usted? D-I-M, desarrollo de inteligencias múltiples, el método DIM. Pero como está mencionando el profesor José y también lo dije, nuestra iniciativa tuya y mía como educador siempre debe ser el desarrollo integral de 4 áreas principales. Del área física, porque casi no cuidamos nuestro cuerpo. Casi no cuidamos nuestro cuerpo, lo tenemos tan por sentado que está ahí y no lo cuidamos. Imagínense que adolescentes que pasan todo el día jugando, entre 7 a 8 horas diarias jugando, porque sus padres no están en casa, por no levantarse al baño, a hacer pipí, a hacer popó, debido a que pierden tiempo de estar en sus computadoras, se han comprado pañales de adultos. Imagínense a dónde estamos regresando, y ese es el aspecto físico, ¿no? Entonces, el área del aspecto físico, en la parte de desarrollo cognitivo, y no estamos hablando una vez más de la colección de conocimientos, sino de la propuesta de soluciones, de entregar soluciones. Eso es ser inteligente. Desde el aspecto espiritual, moral, interno, que ya no se puede negar, y no te estoy hablando de religión, ¿no es cierto? Estoy hablando en el sentido más amplio que involucra mi parte emocional, mi parte moral, mi parte espiritual. En algunas culturas puede llamarse santidad, en otras iluminación, en otras espiritualidad, como tú desees llamarlo, pero no se puede negar, está presente y la neurociencia lo ha comprobado, y obviamente en el área social. Son 4 áreas de desarrollo, debido a que el ser humano vive en estas, o debe desarrollarse en estas 4 áreas. Muy bien, a ver, seguimos revisando. Miss, quien me hizo la consulta, y por ahí se me escapó. Yo quiero regalarle así el video de la clase penúltima que tuve en el curso de neurociencia que hemos visto sobre la teoría de la mente. Porque usted me preguntó si había un tiempo límite, había un tope, hasta qué punto yo puedo desarrollar, y si esto es hasta qué edad, o cuándo sí, cuándo no. Entonces, bueno, primero voy a dar las 3 hipótesis de por qué hay una degeneración en el cerebro.
La primera hipótesis no es mía, ¿sí? Es de la neurociencia. La primera hipótesis es la hipótesis del desuso, porque dijimos que el cerebro es un músculo. La segunda hipótesis de la falta de estrategias y metodologías. Claro, no estudio, no sé, no conozco, no sé cómo mejorar, no sé cómo hacer que naturalmente se descargue la serotonina en mí. Entonces esto es la otra teoría. Y la tercera responde a condiciones culturales y sociales, ¿no? Pero sí, el cerebro alcanza su pico más alto de desarrollo, ¿ok? No de plenitud exactamente, sino hasta dónde se va a desarrollar, hasta los 21, 23 años. Yo misma me he resistido a esa información, es decir, no, por favor, ¿cómo es posible? No, que esto no sea así. Yo misma me he resistido a esta información. El pico más alto es hasta los 21, 23 años. De ahí queda a que hasta donde uno ha alcanzado, tú te mantengas o empiece el declive. Entonces, mire qué importante acompañar a nuestros adolescentes. No es en la universidad exactamente, sino es esta última parte de la adolescencia. Entre 15 a 17 años la neurociencia llama la edad de la especialización. 15 a 17 años, la edad de la especialización. Lo que le des al cerebro, el cerebro como una esponjita. Fútbol, guitarra, ajedrez, canto, gimnasia, ballet, no lo sé, pero no acompañamos a nuestros adolescentes. El papá dice, no, ya está en secundaria, ya está grande, ya sabe hacer sus cosas solitos. Los abandonamos emocionalmente, socialmente, moralmente, los abandonamos. Qué triste, hay que hacer una reestructuración. Entonces podemos continuar hasta la tumba o ir en declive. Entonces, eso otro de mantenerme ahí sería el punto, ¿no? Pero es el clímax, 20, 23 años, y de ahí es solo mantenerme con todas mis fuerzas, ¿no? Con todas nuestras garras ahí, mantenernos, o empieza el declive. Me había olvidado, pero pídeme por favor al WhatsApp, yo te envío el video así de todo corazón para que tú revises completamente la información en lo que se llama la teoría de la mente. Muchas gracias. ¿Alguien Sí, más con toda libertad quería prender su micrófono? nadie creo. Quería hacer una Me consulta, preguntan disculpe. acerca del cerebro bilingüe o el cerebro multilingüe, ¿no? Les mencionaba un poquito de Finlandia, y ellos bajo el nuevo sistema que han implementado en un desarrollo integral, sepan que sus estudiantes de segundo de secundaria hablan 6 idiomas, segundo de secundaria, hablan 6 idiomas ya. Cuando usted me dice niños, no sé, me da la idea que son muy pequeñitos. Esto lo vamos a ver la próxima semana, le voy a traer el cuadro, pero nos vamos a dar cuenta de que hay periodos sensibles, hoy se llaman así, antes se llamaban etapas críticas, que son los 5 primeros años, y más específicamente 2 y 3 años, 3, 4, 5, esos son los años con más alta sensibilidad sensorial de nuestros niños. Y la recomendación sobre tener esta apertura bilingüe, o trilingüe, o multilingüe, es más o menos después de los 4 años, entre 4 o 5. ¿Por qué? Porque también se desarrolla la capacidad de la memoria, pero tendríamos que hablar dentro del área de procesos cognitivos, porque una cosa es naturalmente entender, y que sí, yo puedo naturalmente vivir en un entorno, y es algo que no hemos valorado, ahorita le explico por qué, vivir en entornos bilingües, y rápido pensamos en el inglés, en el francés, pero vayamos a ver, por ejemplo, a nuestros niños de Pilpichaca. Ellos hablan español porque la profesora en su colegio les habla en español, pero en casa sus papás hablan en quechua. Y ellos de forma muy natural tienen incorporadas ambas lenguas, y no solo porque se les enseña, sino porque también es una habilidad a la que están expuestos y no lo valoramos, ¿no? Pero todo esto, repito, si ya estamos hablando de la enseñanza, tendríamos que verlo desde los procesos cognitivos, donde
empieza la memoria, porque hay que recordar gramática, la pronunciación, que vendrían a ser otras habilidades que van a corresponder, capacidades que nos van a hacer más competentes. Sería interesante si usted quiere visitarnos en el curso, el segundo mes, es justamente que vemos medios de expresión, y ahí es donde hablamos largo y tendido del lenguaje. Bibliografía, claro que sí, claro que sí. Pídanme al chat porque no sé cómo enviarles, ¿no es cierto? Escríbanme al chat, por favor, yo le voy a enviar, le envío las diapositivas, le envío los videos, le envío bibliografía. En nuestro campus hay más de 16 libros en lengua española y en lengua inglesa, porque todavía no tenemos muchos estudios en habla hispana, todavía somos colonia española, tenemos que esperar que España traduzca del inglés, traduzca del alemán, los suizos cultos hablan alemán, para volver a importar la información de España. Pero le envío, y si usted desea estudiar con nosotros, libros de hasta 500 páginas, toditas en PDF, en PDF que usted puede imprimir, puede descargar del campus. Muy bien. Y al final, como dicen por ahí, papelito manda, podamos también coordinar para su certificación. Señorita Jacqueline, estamos atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias, Cecia, por la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los docentes conectados. Este curso es de 4 sesiones, así que la siguiente sesión va a iniciar de igual manera de 5 a 6:30. Y la grabación del día de hoy también se les estará enviando a sus correos, ¿sí? Eso sería todo. Y ya nos estamos viendo en el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por si acaso, el link de Zoom es el mismo, ¿ok? Por si acaso, el link de Zoom es el mismo, se les va a enviar, pero ya pónganle ahí con destacado para que no se nos muevan. ¿Y cuál es el link? Las 4 semanas va a ser el mismo link, para que también lo pueda compartir. Gracias, Jackie, preciosa. Gracias, Municipalidad de Lima. Qué hermoso trabajo el propiciar este espacio. Que pasen una linda semana. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.